Amados hermanos, bienvenidos a las reflexiones y los comentarios de la lección número 2 para el 12 de enero, titulada En medio de los candeleros. Que el Señor te bendiga de manera abundante a ti y a tu hermosa familia. Te invito a hacer una oración. Amado Padre, gracias por la vida, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por el mensaje del Apocalipsis. Señor, danos tu humildad para escuchar tu voz y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Para poder estar en el día del Señor, primero debemos estar en el Espíritu del Señor. El apóstol Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Vamos a reflexionar con respecto a estar en el Espíritu y luego qué significa estar en el día del Señor. No se puede vivir una experiencia sin la otra. Primero estamos en el Espíritu y luego, o seguidamente, estamos en el día del Señor o reconocemos el día del Señor como santo. Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Juan 1:12 nos dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Amén por eso. Recibir a Jesús, creer en su nombre, implica aceptar su mensaje, ser bautizados como Él lo mandó y ser guiados por su Espíritu Santo de victoria en victoria sobre el pecado. Y una vez aceptamos la guía del Espíritu Santo, su presencia en nosotros, entonces se escribe en nuestra vida, en nuestro corazón, la santa ley de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 3, nos dice lo siguiente: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo escribe en las tablas de nuestro corazón? Hebreos 8:10 nos responde: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Estar en el Espíritu significa que nosotros aceptamos a Dios como el Señor en nuestra vida, y entonces nuestra naturaleza deja de ser carnal y se convierte ahora en una naturaleza espiritual. Esto quiere decir que ahora es Dios el que inspira y motiva nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestros hechos y nuestro estado de ánimo en toda circunstancia y en todo tiempo. Ahora Dios es el que manda en nuestra vida. Ahora el Espíritu es el que nos dice qué decir, qué pensar, qué sentir, a dónde ir, qué leer, qué ver, qué escuchar. La naturaleza espiritual es guiada por el Espíritu de Dios, pero la naturaleza carnal hace lo contrario, es guiada por el espíritu del mal y por ende es guiada hacia la desobediencia. Y la naturaleza espiritual es guiada hacia la obediencia. Cuando vivimos en la naturaleza carnal, estamos bajo el poder de los falsos dioses. Estamos bajo el poder de los ídolos que nos llevan a negar el poder y la gracia y la bendición de Dios y de sus santos mandamientos. Por eso Romanos capítulo 8, versos 7 al 8 nos dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando vivimos en el Espíritu, por causa de haber nacido de nuevo y haber aceptado a Cristo, vivimos para exaltar a Dios, obedecer sus mandamientos y servir al prójimo. Juan estaba en el Espíritu y por eso podía estar, disfrutar y experimentar la gloria de Dios en el día del Señor.
Cuando vivimos en el Espíritu, se manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor. Y cuando alguien ama a Dios, ¿qué es lo primero que surge en la vida de esa persona? Deuteronomio capítulo 10, versos 12 al 13 nos dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Deuteronomio 11:1 dice: Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y Juan 14:15 nos dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando alguien vive en el Espíritu, el fruto que manifiesta esa persona es el amor. Y cuando alguien ama, el fruto que manifiesta esa persona es la obediencia, según los textos que acabamos de leer. El apóstol Juan estaba en el Espíritu, amaba profundamente al Señor y guardaba sus mandamientos, y por eso reconocía que el sábado, el séptimo día de la semana, es el día del Señor, porque es el único día de la semana al cual se le llama día santo o mi día santo. Si el Señor llama al sábado mi día santo, quiere decir que el sábado es el día del Señor, porque Él lo llama mi día santo. Ahora, la palabra de Dios no se quiebra, no caduca, no se vence. Si el Señor dijo del sábado que es su día santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sigue siendo su día santo y sigue siendo el día del Señor. Y esto es algo que los que andan en el Espíritu lo van a reconocer, tal como lo reconoció el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Vamos a recapitular. Cuando alguien recibe a Cristo como su Señor y Salvador, ahora vive en el Espíritu. Y quien vive en el Espíritu hace lo que el Espíritu Santo lo guía a hacer. La guía del Espíritu siempre nos va a llevar a amar a Dios. Y quien ama a Dios le obedece con sumo gozo. El salmista dice: Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Y Romanos 7:22 nos dice: Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Cuando alguien recibe a Cristo y nace de nuevo, se le da el Espíritu Santo, y allí en ese hombre interior, en esa nueva criatura, por el Espíritu Santo, nos deleitamos en la ley de Dios. Juan vivía en el Espíritu, no solo en el día del Señor, sino cada día, cada segundo, cada instante de su vida. Su vida no estaba determinada por las circunstancias externas que pudiera vivir o experimentar en el exilio, sino por lo que decía el Espíritu Santo. Juan era guiado por el Espíritu Santo a toda la verdad, pero también en la vivencia de la verdad. Toda verdad que el Espíritu le revelaba a Juan, Juan se deleitaba en vivirla. Y por eso iba de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, a pesar de las circunstancias que le tocara vivir o enfrentar allí en la isla de Patmos. Es posible que la mayoría de sus compañeros allí en la isla vivieran maldiciendo, o vivieran deprimidos, o estuvieran tristes todo el tiempo. Quizás algunos de ellos, o la gran mayoría de ellos, habían perdido la esperanza. Pero al mirar a Juan veían algo diferente. No veían a alguien quejumbroso, a alguien preocupado, a alguien que había perdido la paz, o a alguien que se sentía mal todo el tiempo. Veían a alguien que por fe vivía en la presencia del Señor como en el cielo. Estaba viviendo circunstancias difíciles, pero esas circunstancias no determinaban su fe ni su estado de ánimo. Lo que determinaba su fe y su estado de ánimo era la presencia del Señor en su vida mediante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo motivaba a recordar las promesas, y por fe el apóstol Juan disfrutaba de las promesas aún antes de que éstas se cumplieran. Por esta razón es posible que el apóstol Juan gozara el privilegio de guardar el sábado tranquilamente,
porque había ganado, quizá como Daniel o como José, aún en la misma prisión, privilegios por ver en él algo diferente. Entonces posiblemente lo dejaban guardar el sábado, adorar a Dios sin ninguna perturbación, porque él vivía en el Espíritu. Hay personas que al ver a cierto trabajador que guarda el sábado, no le dan el sábado porque dicen, él es cristiano y tiene fuerzas para guardar el sábado, quiere que le demos el sábado como día de reposo, pero no da un buen testimonio. Otros cristianos guardan el santo sábado y además viven en el Espíritu, son excepcionales, en su trabajo son excelentes y sus jefes dicen, preferimos darle el sábado que prescindir de esa persona. Su trabajo es excelente y por ello no queremos perderlo. Y otros, aunque son excelentes y aunque hacen un excelente trabajo, el diablo los odia tanto que los persigue para afligirlos por causa de su fe en el Señor. Y aunque pierden su trabajo, y aunque pierden su familia, aunque pierden muchas cosas materiales por obedecer al Señor y guardar el santo sábado, no se desaniman, no pierden su fe, no mantienen quejándose, porque saben que es un privilegio, es una bienaventuranza sufrir por causa de obedecer al Señor. No debemos olvidar, hermanos y hermanas, que para poder estar en el día del Señor, primero debemos estar en el Espíritu. Nadie puede guardar un día santo en santidad y a la manera de Dios si primero no es santo. Si durante toda la semana nosotros estuvimos haciendo nuestra propia voluntad, si en la semana olvidamos la vida espiritual, no podemos creer que aunque guardamos el sábado o aunque dejamos de hacer trabajo el sábado, estamos entrando en la presencia del Señor en el día del Señor. Nadie puede guardar un día santo si primero no es santo. Y para ser santo o para que seamos santos, mis hermanos, primero debemos aceptar a Jesús como el Rey de nuestra vida. Él debe ser el que tome el timón, el control de nuestro ser, de nuestra existencia, de nuestros pensamientos. Y cuando en la semana y en cada instante del día el Señor es el Rey, podemos esperar que el día del Señor Él también sea el Rey. Podemos esperar que ese día nosotros vamos a estar en el Espíritu en el día del Señor, porque durante toda la semana estuvimos en el Espíritu, alabando a Dios con nuestro trabajo, con nuestra vida cotidiana, con las decisiones pequeñas y grandes, estuvimos exaltando su santo nombre. Es decir, si queremos entrar a la presencia de Dios en el día del Señor y experimentar el descanso verdadero, ese descanso es Cristo. Primero debemos experimentar ese descanso en todos los instantes del día, todos los días del año, todos los días del mes, todos los días de la semana. Y de esta manera los sábados serán más impactantes, más profunda la experiencia espiritual en el día del Señor. Porque ahora el Señor es el Señor de nuestra vida y no solamente el Señor del día sábado. Juan no dependía de sus circunstancias para adorar a Dios. Las circunstancias que el apóstol Juan estaba experimentando eran duras e injustas, pero esto no condicionaba al apóstol para enojarse con Dios, o para perder su paz, o para vivir quejándose. El justo vive por fe, y el apóstol Juan no solo lo sabía, sino que lo vivía, lo experimentaba constantemente. Lo contrario a vivir por fe es vivir por vista. Y para entender más lo que significa vivir por fe, debemos entender qué significa vivir por vista. Eliseo vivía por fe. Su siervo vivía por vista. El profeta Eliseo tenía paz, a pesar de que estaba rodeado de todos los soldados del ejército enemigo. Y mientras el profeta Eliseo tenía paz, su siervo estaba lleno de terror y temblaba. Y dijo, «Oh Señor mío, ¿ahora qué haremos?». Esta es una pregunta de desesperanza, de terror, de miedo. Eliseo vivía por fe, su siervo vivía por vista. En Segundo de Reyes, capítulo 6, está la historia, puedes leerla. Eliseo le responde, «No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros». Acto seguido, oró humildemente
y le pidió al Señor que abriera los ojos del siervo. Y cuando los ojos del siervo fueron abiertos, es decir, se cerraron para ver las circunstancias y fueron abiertos para ver la presencia del Señor, se dio cuenta por qué Eliseo tenía paz. Porque realmente eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Eliseo no necesitaba ver los ejércitos del Señor para creer que estaban allí, porque él vivía por fe. Él sabía que las promesas de Dios son reales y que si Dios prometió que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, así era. Y por eso Eliseo estaba confiado, estaba tranquilo, estaba en paz, porque no vivía por vista. Él no fijó su vista en las armas, en lo fuerte que eran los soldados del ejército enemigo. Tampoco fijó su vista en lo apremiados que estaban ellos para atacarlo a él. Fijó su vista en lo que el Señor decía. Y por eso tenía paz. ¿En quién fijas tu vista? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? Lo que se ve es lo que el diablo nos muestra. Crisis por doquiera, malas noticias por todos lados, muertes, guerras, hambres, división aún dentro de la iglesia. Si nosotros fijamos nuestra vista en esto, nos vamos a descorazonar. Pero si fijamos nuestra vista en las promesas de Dios, llegaremos a la conclusión que al final el bien triunfará. El pueblo de Dios vencerá. Así sea pequeño, un pequeño remanente, pero ese remanente cumplirá las promesas del Señor y Dios hará su poderosa obra mediante ese remanente. Y entonces en paz y en el Señor decimos, confiamos en tus promesas, ayúdanos a ser parte del pueblo remanente, de la iglesia triunfante que va hacia adelante y hacia arriba, viviendo por fe y no por vista. El apóstol Juan vivía por fe y no por vista. Por eso alababa al Señor. Por eso vivía gozoso aún en medio de la más terrible tormenta y de la más dura soledad. Qué grande es el poder del Señor y qué privilegio para la persona que deja que ese poder se manifieste en su vida, porque aún ni la más terrible circunstancia podrá quitarle la paz que da el saber que Dios está al control y que el que está al control nos ama, y porque nos ama, a pesar de que todo vaya mal, a pesar de que todo parezca en nuestra contra, al final las cosas obrarán para bien de nosotros por su gracia y por su poder. Eso creía el apóstol Juan, y eso debe creer toda hija y todo hijo de Dios, a pesar de la prueba, a pesar del dolor que está enfrentando. Vivir por fe es creer firmemente en lo que Dios ha prometido a los que temen su nombre y permanecer en paz, sabiendo que sus promesas hechas a nosotros se cumplirán, aunque lo que nuestra vista vea parezca estar en contra de ese cumplimiento. Dios cumplirá su promesa, aunque para ello tenga que vencer las circunstancias más adversas, incluyendo a la propia muerte. El Señor la vencerá. Ni siquiera la misma muerte puede entrometerse o impedir que las promesas de Dios se cumplan a favor del pueblo de Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Vivir por vista es permitir que las circunstancias adversas determinen cómo nos sentimos, determinen cómo hablamos, determinen cómo pensamos. Por eso cuando las personas abandonan la fe, comienzan a quejarse más, comienzan a tener más miedo al futuro, comienzan a temer a la muerte de una manera enfermiza. Si el apóstol Juan hubiera vivido por vista, hubiera vivido acongojado, triste y quejumbroso, pensando todo el tiempo que la vida era injusta con él, que él no merecía quedar solo en una isla, que por qué todos los apóstoles murieron y Cristo no vino. Pero Juan no vivía para quejarse, no vivía para estar triste o acongojado, él vivía para alabar al Señor. Sabía que Dios es fiel. Fiel es el que prometió. ¿Por qué vives tú? ¿Por qué vivo yo? ¿Por vista o por fe? Espero que sea por fe en el nombre del Señor. Hablemos un poco de los candeleros. ¿Qué significan los candeleros? Apocalipsis 1:20 nos dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias.
es decir, la iglesia de Dios en todos los tiempos y épocas desde que el Señor reveló el Apocalipsis al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 2 verso 1 nos dice dos puntos muy importantes sobre los 7 candeleros o las 7 iglesias. El primer punto es que el Señor Jesucristo anda en medio de los candeleros o en medio de las 7 iglesias. Esto nos recuerda cómo andaba el Señor en el jardín del Edén. Este andar implica cercanía, sustento, cuidado, relación estrecha, pero también una observación de juicio. Por eso el Señor puede decir con toda fidelidad: yo conozco tus obras. Pero esto también nos recuerda que la promesa que Él nos hizo se cumple. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fiel es el que lo ha prometido y el que lo cumple. Alabado sea el Señor. Como iglesia y también como miembros, debemos aprovechar la cercanía del Señor. Él dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas ocultas, profundas, que tú no conoces. Saben que muchas personas, muchos miembros de iglesia se acongojan, sufren, se enojan porque los pastores, algunos pastores, no todos, no encuentran tiempo para visitarlos o escucharlos en algún problema. Y esto es triste porque estamos seguros que el trabajo del pastor es acudir a las ovejas, sustentarlas, ayudarlas, escucharlas, fortalecerlas en el Señor. Sin embargo, también sabemos que hay muchas ocupaciones para los pastores de hoy en día, y algunos, aunque son sinceros y quieren encontrar el tiempo, al tener tantos feligreses, no alcanzan, no dan abasto. Y como miembros debemos comprender esto, siempre dar el beneficio de la duda y no siempre estar pensando que los pastores no hacen nada, que los pastores son aquello o esto. No, pensemos siempre lo mejor de la gente y dejemos que sea el Señor el que juzgue cada circunstancia. Pero hermanos, el pastor quizá no tenga el tiempo, quizás tu pastor sí, y alabado sea el Señor por eso. Pero quizá haya una experiencia de otro hermano u otra hermana a la que el pastor no lo ha visitado estos últimos años o estos últimos meses, pero debes recordar que Jesús está cerca, que Él anda en medio de su iglesia, que Él está atento de tu situación, que Él ansía que tú vayas a Él y tengas una relación estrecha con Él y disfrutes su presencia. ¿Qué nos puede enseñar un hombre de Dios que Dios no nos pueda enseñar? Yo no digo que los hombres de Dios no nos puedan enseñar grandes lecciones, pero sí digo que el Señor, en la intimidad que nosotros desarrollamos con Él mediante la oración y la meditación en su palabra, nos puede revelar cosas más grandes que las que un hombre de Dios nos puede revelar. Y ese privilegio muchos nos lo estamos perdiendo porque anhelamos más el brazo de carne y por ello despreciamos un poco el brazo más poderoso del universo, el brazo del Señor. ¿Y cómo lo sé? Porque hay personas que hablando conmigo me dicen: hermano, yo sé que Dios me escucha, pero uno también necesita el ser humano que lo entienda. Y yo digo: wow, si podemos tener el privilegio de ser escuchados, sustentados, fortalecidos, abrazados por el Rey del cielo, y aún así decimos: necesito el brazo de carne, es porque no estamos valorando a un gran nivel el brazo del Señor. Los grandes hombres de Dios valoraron más la presencia de Dios que la presencia de los seres humanos. Esto no quiere decir que nosotros no necesitamos de los demás. Claro que sí los necesitamos, pero en un caso extremo, cuando los demás se hayan ido, cuando los demás no puedan venir a nosotros, podemos deleitarnos y gozarnos de verdad, sabiendo que el Señor sí está con su pueblo, que Él está cerca y que Él anhela tener una relación de intimidad, de verdadera amistad con nosotros, y una relación que llene cada espacio que está vacío en nuestra vida. Él lo puede hacer mejor que cualquier ser humano. Alabamos su nombre por eso. Por otro lado, además de ser un privilegio que Dios esté entre nosotros, que su presencia sea cercana, es también una responsabilidad, pues su presencia requiere que seamos sinceros, honestos, sumisos y santos, por su misma ayuda y su misma gracia.
Dios puede estar en medio de nosotros y sin embargo nosotros podemos despreciar su presencia con nuestras actitudes, nuestra rebelión, nuestra irreverencia, desunión u orgullo. Como cuando su presencia estaba en medio de Israel y ellos prefirieron el becerro. Como cuando su presencia se manifestó en carne en el pueblo de Israel mediante el Señor Jesucristo y ellos prefirieron despreciarlo, rechazarlo y en su lugar aceptar el poder humano. Eso podríamos hacer nosotros también. Espero que no sea nuestra experiencia y que no vaya a pasar ni en el presente ni en nuestro futuro, sino que la presencia de Dios sea realmente valorada por cada uno de nosotros y podamos experimentar el gozo que se experimenta cuando vivimos en la presencia del Señor. El segundo punto importante que nos muestra Apocalipsis capítulo 2 verso 1 es que los candeleros que representan la iglesia en todas las épocas son de oro. El comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente acerca del material del cual están hechos los candeleros que representan a la iglesia. El hecho de que sean de oro parece indicar cuán preciosa es la iglesia a la vista de Dios. Comentario bíblico adventista tomo 7, comentando Apocalipsis capítulo 1 verso 2. Cuando estudiamos la pedagogía del santuario, nos damos cuenta que el oro simboliza la divinidad, la deidad. También simboliza la gloria de Dios, la justicia de Cristo o el amor refinado en fuego. La iglesia es vista por el Señor como revestida con su gloria, con sus méritos, con su justicia y con su amor. Esto es lo que significa que los candeleros sean de oro. Esto quiere decir que la iglesia refleja la gloria del Señor, que la iglesia está constituida por miembros que están bañados por el amor de Cristo, por la justicia de Cristo, por la santidad de Cristo. Hacen parte de la familia del Señor y por ello tienen su herencia, su genética. Se refleja en ellos mediante la santidad que ahora ellos tienen porque en ellos habita Cristo. Y por eso la iglesia es llamada como el cuerpo de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, es vista en el cielo como santa en Cristo Jesús. Porque el cuerpo de Cristo es santo tanto como lo es su cabeza. Alabado sea el Señor. Pero ojo, que esto se da por la justicia por la fe, por la justificación por la fe. Como la iglesia ha aceptado a Cristo, es vista ante los ojos de Dios con la justicia de Cristo, vestida con la justicia de Cristo. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 2:5 le dice a la iglesia de Éfeso que si no se arrepiente, quitará su candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? Que con todo el amor que el Señor le tiene a su iglesia, si ella insiste en despreciar el ofrecimiento de perdón, si insiste en ser rebelde a la verdad, entonces su candelero, es decir, la luz que brilla sobre ella, la justicia de Cristo, la gloria de Dios, le será quitada y quedará vacía de la presencia del Señor. El Señor llama a su iglesia a vivir en sumisión, a vivir en humildad, a vivir en oración, a vivir dependiendo siempre de los méritos de Cristo. Pero si la iglesia o los miembros de iglesia insisten en vivir alejados de la gracia o aprovechándose de la gracia en vez de aprovechar la gracia para vivir en santidad, entonces ellos dejarán de ser considerados como parte de la iglesia del Señor. Ya no harán parte del candelero que brilla hoy en la iglesia del Señor. Podrán ser miembros de banca o miembros de nombre, pero no harán parte de la iglesia verdadera de Cristo Jesús. Y esto es un pensamiento tremendo y solemne, porque a todos nos incluye. Porque todos nosotros somos llamados por el Señor a reflexionar cómo estamos viviendo, cómo estamos tratando con la gracia que Él nos ofrece, con la justicia que Él nos ofrece. Espero que estemos viviendo aprovechando la gracia. Aprovechar la gracia es aprovechar la salvación tan grande que Dios nos ha ofrecido y vivir de acuerdo a esa salvación. Es decir, si el Señor nos ha salvado, ya no vivimos pecando, ya no vivimos haciendo nuestra propia voluntad, no vivimos haciendo el mal a nadie. Ahora vivimos
en santidad, en obediencia, en humildad, en oración, en investigación de la palabra y siempre haciendo el bien a nuestros amados y aún a aquellos que nos persiguen o nos maltratan. Que el Señor nos ayude a hacer de esto una realidad.